Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos televidentes, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, en la que vamos a hablar acerca de los resultados del más reciente estudio hecho por M&R Consultores acerca de los nicaragüenses y su perspectiva sobre el entorno internacional, es decir, sobre todo lo que desde el mundo puede afectar a Nicaragua. Para ello estamos con don Raúl Obregón. Muchas gracias, don Raúl. Gracias, Néstor. Gracias por estar con nosotros y tomarnos por sorpresa empezando el año. Empezando el año, para hablar acerca del resultado de estos estudios. Este no es el primer estudio que ustedes están haciendo sobre la perspectiva que tienen los nicaragüenses acerca del entorno internacional, las relaciones internacionales de Nicaragua y demás. Este es el tercer estudio que realizaron ustedes en el 2017. Sí. Y en los tres estudios han tenido presencia de esa espada de Damocles que está pendiendo sobre Nicaragua, el NICA Act, o la NICA Act. Empecemos hablando sobre esta. Bueno, la idea que hemos tenido y puesto en marcha como agencia de inteligencia y de investigación desde el año pasado es crear un producto, llamémosle así, de que de alguna manera se enfoque en lo que es el contexto internacional en el que Nicaragua se desenvuelve. Evidentemente, durante todo el año pasado, lo que estuvo en boga, pues, y que se estuvo mencionando y que tuvo mucha difusión en los medios de comunicación, fue el tema de la NICAC, ¿no? Entonces, por eso hemos concentrado eso en el tema. La intención es estar haciendo esta evaluación con la opinión pública cada 3 meses e irle agregando temas. Pues. Okay. Entonces, sí, efectivamente, comenzamos en abril del año pasado. En junio del año pasado hicimos la primera, que fue cuando se decía, pues, como que ya era inminente la aprobación de esta ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos pretendido hacer con esto? Lo que nosotros pretendemos con esto es que, que un segmento de los nicaragüenses, que nosotros desde el punto de vista estadístico consideramos que es extrapolable a un universo de población de 16 años o más, pues de alguna manera exprese su opinión sobre un tema que esté en la discusión. Pues generalmente lo que tenemos o lo que hemos tenido es de que voces, pues gente que se mueve en esos mundos, en el caso del NICAC, pues gente que habla de Washington, de los senadores, de los no sé quiénes, los no sé cuántos, pues son los que hablan, ¿no? Entonces, y está bien, entonces en este caso, pues lo que nosotros pretendemos es que la opinión pública también entre en el juego, pues, y se exprese. Entonces, por eso es que lo hacemos. Entonces, aquí nosotros lo que estamos tratando es ver, ok, los nicaragüenses aprueban o desaprueban este tipo de iniciativas. Los nicaragüenses están de acuerdo o en desacuerdo con aquellas personas que hoy por hoy continúan, ¿no?, en esa dinámica que hemos visto en Nicaragua, por lo menos yo desde que era chavalito, pues, ver en Nicaragua de que sale la gente para Washington y exponer sus problemas a Washington y de ver que sean los Estados Unidos o Washington, como le llaman ellos, interfieran, ¿no?, en las cosas del país. Sí. Entonces, ver si están de acuerdo o no están de acuerdo con esas organizaciones, con esas personas. También ver qué tanto concuerda la opinión pública con lo que se dice, ¿verdad? Los que están gestionando esta ley, los que están promoviéndola. Eso es lo que nosotros estamos tratando de ver eso y ver qué emociones, qué sentimientos le genera a la población este tipo de situaciones. Entonces, así en general, si lo podemos decir, lo que estamos observando acá es que 8 de cada 10 nicaragüenses entrevistados, de 16 años a más en todo el país, urbanos, rurales, de los 1.600, de la muestra de 1.600 entrevistadas, 8 de cada 10 está en desacuerdo y desaprueba este tipo de iniciativas.
más o menos la misma proporción, 8 de cada 10, se manifiesta en desacuerdo con aquellas organizaciones, aquellas personas, aquellos grupos que gestionan, que promueven este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces vemos que en Nicaragua lo que pareciera que es la intencionalidad de quienes promueven en los Estados Unidos esto, ¿verdad? Y particularmente algunos personajes que aparecen ahí mucho, pues una señora norteamericana, cubana, no sé cómo se hacen llamar ellos, que es miembro del Congreso norteamericano, sí, creo. Bueno, según ellos, pues la intencionalidad es contribuir al fortalecimiento de la democracia en Nicaragua, contribuir al fortalecimiento de la economía de Nicaragua, afectar solamente a un grupo o a una persona, o sea, que sea algo selectivo. Entonces, entre otros, ¿verdad? Además de que pues, argumentan de que esto es debido o es necesario debido a que en Nicaragua se violentan los derechos humanos, en Nicaragua hay perseguidos políticos, en Nicaragua se cierran medios de comunicación, en Nicaragua hay expropiaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se está diciendo. Entonces, los nicaragüenses lo que están diciendo es que yo no estoy de acuerdo con este tipo de iniciativa, ¿verdad? Porque uno va a debilitar la democracia, el proceso democrático que Nicaragua va siguiendo. Dos, va a debilitar el crecimiento económico que Nicaragua ya trae de una manera sostenida, pues. Nicaragua creo que este año va a estar creciendo al 4.7, 4.8, ahí se mueven entre 4.7 y hemos 5. estado picando el 5. Ajá, picando el 5, entonces hay quienes están diciendo que eso se puede caer, pues entonces evidentemente los nicaragüenses no quieren eso. Y después de eso, pues también por ahí, buscando el 80% o más, casi el 90%, te dicen de que este tipo de acciones lo que va a hacer es que no va a afectar a una persona o a un grupo de personas, va a afectar a todos los nicaragüenses, porque es financiamiento que viene al país, ¿verdad? Y que ese financiamiento es utilizado en obras que de alguna manera, o sea, se hacen inversiones públicas, inversiones privadas, que de alguna manera, o sea, que eso genera empleo y que es el principal, digamos, problema y anhelo de los nicaragüenses, tener empleo y los que tienen mejorar su empleo. Entonces, pues eso afecta a la población. Entonces, basados en todo eso, la población dice, no, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que los nicaragüenses hoy, pero además de eso, hay un contexto más amplio de creencias en este tema, y es de que la mayoría de los nicaragüenses hoy por hoy se manifiestan en contra de interferencias extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua. O sea, los nicaragüenses están y quieren apoyo, ¿verdad? Quieren ya sea apoyo moral, ya sea apoyo material, pero que sí sean apoyos que contribuyan a impulsar el desarrollo del país. El país son los nicaragüenses. Sí. El país no es la demarcación territorial, son los nicaragüenses. Entonces, los nicaragüenses lo que quieren es eso. Entonces, cuando hay acciones que lo que aparentemente la intencionalidad manifiesta no es esa, pero que en el fondo lo que sucede es que genera inestabilidad. O sea, la intencionalidad manifiesta no es, pareciera que, según los promotores de esto, no es generar inestabilidad, según ellos es fortalecer. Pero desde el punto de vista de la población, y la lógica lo dice, esto lo que va a hacer es debilitar y por tanto genera inestabilidad. Hace un rato me encontré yo en una gasolinera a una persona que ha generado opinión pública y se hace llamar Juan Pueblo. Okay. Y me reclamaba que en los programas de la televisión vienen siempre los mismos, ¿no? Que no se le da oportunidad a la gente para hablar. Esta encuesta de alguna manera es la voz de la gente, es lo que la gente está diciendo, ¿no? Y esto lo traspolo yo justamente a esta situación del NICA Act. Quienes van a Washington a hablar a nombre de los que aparecen en esta encuesta no están diciendo lo que la gente está opinando. Así es, definitivamente no, pues.
O sea, según la encuesta nuestra, es más o menos entre un 8 y un 12% de población que está de acuerdo con quienes promueven esto, que está de acuerdo con quienes gestionan esto, que piensa que va a ayudar a mejorar la economía y la democracia. Pero 8 y tanto, casi 9 de cada 10 dicen todo lo contrario. Entonces, la opinión que pareciera que se está, digamos, llevando o la visión que se está llevando a esta gente que está promoviendo estas cosas ahí en los Estados Unidos, pues yo creo que es la de ese segmento, no es de la población en general. Porque esto no es primera vez que lo hacemos, esto ya es la tercera, o sea, en los últimos 8 meses hemos hecho la tercera. Y posiblemente pues lo que hacen es ignorar esto, eso, o por lo menos en público lo ignoran, ¿no? Entonces, pues sí, lo que hay es ese es el fundamento, creo yo, un segmento de población relativamente reducida, porque todo lo que están diciendo no es lo que la mayoría de la población está viendo en este país. Y entonces, pues de alguna manera sí es correcto, por lo menos ese es nuestro punto de vista, una encuesta es un mecanismo de retroalimentación de la población hacia los liderazgos, hacia los actores, hacia las organizaciones y hacia la población misma, ¿verdad? Entonces, pues, sin querer ser muy pretencioso ni petulante, pero la verdad es de que sí, pues, lo que se busca es eso, ¿no? De que sea, con un rigor estadístico, que sea la opinión pública la que se expresa. Pues. Sí, ¿no? Y viendo las declaraciones de los legisladores que están empujando esto, de repente a mí me da la impresión que están leyendo periódicos de los 70 o de los 80 sobre Nicaragua. Sí. No están leyendo periódicos de hoy. No están leyendo periódicos de hoy. Y fíjate vos que si uno escucha, yo por lo menos que me gusta mucho escuchar a los historiadores, ¿no? Aquí en tu programa yo escucho historiadores y en otros medios. Vos ves que los argumentos, las actitudes, esas actitudes que estamos viendo, como que si te vas para atrás y lees la historia y escuchas a los que saben de esto de historia, pues decís que ha cambiado ahí. O sea, es la misma, es la misma actitud. Sí. O haces esto, o lo haces como yo digo, sí, o estás mal conmigo. Mal. Y esa es al terminar el 2017, en los últimos días del 2017 hubo una declaración del presidente Trump que decía, entre otras cosas, vamos a imponer nuestra libertad. Así es. ¿Ah? Hombre, cada quien tiene su forma Así es. de ser libre, ¿no? Y fíjate que yo creo que en estas encuestas los nicaragüenses la aprovechan como para rechazar esas relaciones de poder impositivo, ¿me entendés? Como grotesco, que la gente, que en este caso un poder mundial le hace a un país chiquito. Ayer estaba leyendo, pues tengo todos los medios, o por lo menos en internet lo estaba viendo, de que California este año va a vender o va a facturar o va a ingresar $6,000 millones por la venta de cannabis, de marihuana. De marihuana, sí. $6,000 millones en California. Y entonces yo decía, y nosotros en Nicaragua acabamos de exportar este año, según los números que escuché, 3.500 millones, fueron las ventas de Nicaragua al mundo. Sí. Y California, por marihuana, esperan, ¿cómo se llama?, facturar 6,000 millones. Por marihuana, que está penalizada en la mayoría de los países del mundo, 6,000 millones. Solo en eso. Sí. Entonces, o sea, no hay comparación, pues, entre Nicaragua, no los Estados Unidos, con California. Sí. ¿Me explico? Entonces, pues, ahí está claro, ¿no?, esa relación, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y de alguna manera, en estudios cualitativos que hemos hecho, lo hemos visto, que son las expresiones de las personas y el sentir de que son esas relaciones autoritarias, ¿no? Así pues como la que dijo este señor. Y vos ves pues que hagas lo que hagas, ¿verdad? A ver, lo que dicen, bueno, es que Nicaragua tiene que esforzarse, brother, hagas lo que hagas, no, ni te movas que sos out, pues. Sí.
¿Entendés? Si te corres, te tiro y si te quedas, te Así mato. es, Sí, pues, sí. porque ahora están hablando, estaba leyendo en un periódico ayer antier, que ahora están hablando de que le van a pedir al Departamento de Estado norteamericano que examine las relaciones entre Rusia y Nicaragua, particularmente en el tema Fuerzas Armadas, pues, ¿verdad? Porque eso es atentatorio contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Y eso agrava las cosas, pero ok, eso dicen ellos, pero a mí lo que me da más, yo no sé qué, pues, como un poco de tristeza a veces, es ver nicaragüenses Que aplauden y apoyan ese tipo de y apoyan posiciones. ese tipo de cosas. Sí. Y además que hoy por hoy todavía siguen pensando que si los Estados Unidos lo dicen, o alguien en los Estados Unidos, algún político en los Estados Unidos lo dice, es verdad. O sea, no hay ningún Jerónimo de posibilidades, hombre, espérate. Como si pareciera que la mayoría de la población sí lo está haciendo. Ujú, sí. Y eso es lo bueno, pues. Ahora, justamente sobre eso ustedes hicieron una pregunta. Si quiere regresamos, vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos acerca de eso. Porque quienes creen que la gente es tonta, hay quienes creen que son seres superiores con un enorme intelecto y demás y que el resto de la gente no piensa, pero en mi opinión están muy equivocados. La gente es muy sabia, ¿no? Y la voz popular es muy sabia. Y aquí justamente ustedes preguntan sobre este tema. ¿Ah? Regresamos, hablamos sobre los resultados de este estudio que ha presentado este miércoles MIR Consultores. Conservar nuestra biodiversidad es un compromiso de todos los nicaragüenses. Con esto aseguramos la herencia para las futuras generaciones, logrando un desarrollo humano sostenible, fortaleciendo los valores y buenas prácticas ambientales. Somos un país único, con una gran riqueza natural. Nicaragua cuenta con 68 ecosistemas, lo que representa un 60% de los 114 ecosistemas de Centroamérica. Sin embargo, esta riqueza natural, principalmente la fauna silvestre, ha sido sometida a una gran presión a causa de la destrucción y reducción de sus hábitats, así como el comercio ilícito nacional e internacional, ubicando a muchas especies en peligro de extinción. La pérdida de una especie pone en riesgo nuestra propia existencia. Cuidemos la madre tierra, nuestra casa común. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la Selva Negra? Optimice sus operaciones con un sistema de radio de 2 vías. Disminuya sus gastos operativos. Incremente la productividad de su empresa. Cóndor Comunicaciones, nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hablamos acerca de los resultados del estudio que ha presentado MIR Consultores este jueves acerca de la perspectiva que tienen los nicaragüenses sobre el entorno internacional. Hablábamos del NICA Act, y en el NICA Act, en la opinión que tiene la gente sobre el NICA Act, que básicamente es un rechazo de 8 de cada 10 nicaragüenses están en contra tanto de lo que se está haciendo en los Estados Unidos como de los que están desde Nicaragua empujando estas acciones. Pero me llama la atención, por un lado, en los segmentos de edad, que los jóvenes son quienes más rechazo tienen hacia esta. Efectivamente. Sí. A mí me parece que, o sea, vienen renovándose las creencias con las nuevas generaciones. Ya no es lo mismo. Por lo menos en mi generación, que somos de los finales de los 40, de los 50, pues evidentemente uno veía el poder del poderoso ahí encima y determinando las cosas. Y bueno, yo estoy casi seguro, a pesar tal vez siendo un niño incluso, pero que las autoridades de la época del país pues le daban ese espacio a esos poderes. Pues entonces yo creo que uno lo tenía como normal. Yo creo que los tiempos han cambiado de tal manera que los jóvenes hoy, sobre todo los nacidos del 90 para acá, que hoy tienen 20 y tantos años,
18, 20, 26, esa generación es una nueva generación que viene con una nueva mentalidad. Y además de eso, que es una generación que tiene unos principios y unas creencias en el sentido de que debe de haber una relación entre los diferentes países, los diferentes actores, nacional e internacionalmente, en donde prevalezca el respeto, en donde prevalezca la solidaridad, el apoyo, me explico, y no la imposición. Entonces, yo creo que una de las cosas que los jóvenes rechazan es la imposición. Los jóvenes hoy tienen una mente son más abiertos de mente, son más libres de mente, y están menos sesgados, ¿no? Y están menos sesgados por la política, por la política. Los jóvenes están distanciados de la política. ¿Preguntaron ustedes en este estudio simpatías políticas? Precisamente, en este específico no, pero sí las vamos a presentar el 15 de enero en un estudio más amplio que le llama el Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. Sí. No, pues porque es decir, como sea, ¿no? Hablar que, por ejemplo, el 81.7% de las personas no está de acuerdo con las gestiones que se están haciendo, con lo que están haciendo los legisladores norteamericanos. Y el 85% básicamente, o 84.9% de los nacidos del 90 al 2001, dicen estar también en desacuerdo, ¿verdad? Me dice de que ahí va muy por encima de las tendencias y de las simpatías políticas. Totalmente. Pues, o sea, la simpatía política del FSLN, pues, que es el partido de gobierno, ha venido oscilando en los últimos 3 años más o menos entre 52 y 57. Ahí manteniendo siempre en el 38, 40% su voto duro. Sí. Siempre manteniendo el 40% de base, digamos, de voto duro. Entonces aquí estamos hablando de 80, o sea, estamos hablando de 25% más. Ahí va al menos la mitad de los independientes, casi la mitad de los independientes y algo de la oposición, pues, que está muy reducida en términos de simpatía política. La oposición puede andar en 6 puntos ahorita, entonces pues ahí deben de haber unos 3 puntos de oposición. Pero sí cruza simpatías políticas partidarias esas posiciones de los nicaragüenses. Es decir, que esto va bastante más allá de creer que el gobierno es bueno o es malo. Va mucho más allá de eso. Sí, o sea, yo creo que lo que aquí priva es que los nicaragüenses a título individual, familiar, tienen un proyecto de vida y ese proyecto de vida pasa por el bienestar. O sea, pero cuando hablamos de bienestar no estamos hablando de ser ricos, pues ricos, ¿no? Y andar en carros últimos modelos. No es de enriquecimiento material. No, bienestar, ¿me entendés? O sea, el que estaba muy mal ahora está mejor, pues, menos mal, está mejor, el que está, y así, pues. Pero cada quien va viendo, que antes en su casa habían 2 que trabajaban, ahora hay 3, y cosas así, pues. Entonces, eso pasa por el bienestar, pasa por la preparación de la familia, de los hijos. Y además de eso, de que hay en la población un cierto mecanismo, llamémosle así, de alerta con el político o con los que hacen política. Y la gente, yo creo que practica un poco más, hay más racionalidad en la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien sale diciendo, en Nicaragua los nicaragüenses están adormecidos, los nicaragüenses no tienen idea de lo que les está pasando. Entonces, porque aquí hay presos políticos, porque porque allá. Entonces, ellos, ¿en qué viene la racionalidad? Cuando ellos dicen, espérate, déjame ver, yo no he visto o no conozco a nadie que esté preso por política. Sí. Me explico, yo no he visto que cierren un medio de comunicación, yo no he visto, ya sabes, después de eso, los nicaragüenses, el 80 y pico % de los nicaragüenses, el 90% ve televisión, y en ese ver televisión van programas de informativos y programas de opinión.
Y entonces la gente ve, y en los medios escritos, ve que todo el mundo dice lo que tiene que decir y a veces hasta un poco más allá me explico de eso. Entonces la gente dice, pues aquí hay libertad de expresión. Aquí no se cierra en medio. Entonces, lo que esta persona está diciendo, no importa cuál sea el ropaje que se ponga, lo que este personaje está diciendo, pues no concuerda con lo que yo veo. Entonces no siguen. Sí, prácticamente que el 75% de los nicaragüenses tiene opiniones que difieren total y absolutamente de lo que está planteando o de lo que se está planteando en el Congreso estadounidense. Así es, totalmente, totalmente. Porque, a ver, el 78.6% dice que es muy libre o libre para expresarse. Así es, o sea, exactamente. Sí. Ellos, y ven que hay, o sea, que para ellos hay libertad de expresión, porque la gente se expresa. O sea, aquí no es cuento de que si vos y yo aquí en este programa decimos algo que le molesta a alguien, a la salida ahí nos van a llevar presos, pues, o te van a cerrar tu programa. Yo creo que eso no se da. Entonces, yo creo que eso es lo que está privando en este caso. Yo no sé si te he comentado, pero en un estudio que nosotros estamos haciendo, que ya tiene varios meses que estamos trabajando eso, estamos investigando, entre otras cosas, en ese estudio el tema famoso del ciclo perverso que le llaman, ¿no? Algunos intelectuales que hemos escuchado y que lo han escrito, pues, que dice que en Nicaragua el ciclo de los 30 años, ¿no? Cada 30 años se acaba la paz, viene la guerra, se acaba la paz. Entonces hemos andado así, ahora estamos analizando, ya hicimos el levantamiento. Y lo que nosotros encontramos ahí es de que la mayoría de las personas con las que hemos trabajado, ¿verdad? Y lo hemos hecho por todo el país, no solo en Managua, y particularmente los jóvenes, lo que ellos dicen es no, los nicaragüenses no somos violentos, los nicaragüenses no nos gusta hacer la guerra, los nicaragüenses hemos sido manipulados y no estamos dispuestos ya. ¿Me explico? Entonces, ¿qué te quiero decir? Ahí es donde yo digo, hay más racionalidad en este tema. Y entonces por eso yo creo que vemos cómo algunas opiniones y algunas posiciones trascienden las simpatías políticas partidarias. Porque la gente se está basando más en lo que estoy viendo yo, cada quien, por sus órganos sensoriales, que lo que está diciendo X, Y, Z persona, que a lo mejor está siendo motivado por lo que sea, pues. Sí. ¿Me entendés? Por lo que, no sé, pues, motivado por qué, pues, pero... Entonces, pero no es que, o sea, y lo que buscan es apoyo de grupos, de segmentos poblacionales, pero que no se dejan llevar. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Pues un señor de Norteamérica dice, es que en Nicaragua pasa esto y esto, y por eso. El nicaragüense dice, espérate, eso no está pasando aquí. Justamente, a ver, este estudio se hizo en los días en que estaba, pero hirviendo el tema de Río Grande. De los muertos en la desembocadura de Río Grande, ¿no? Que muchos dijeron este es un tema político, estos los mataron por las elecciones y es un grupo político y demás. Es decir, había mucho de eso en el ambiente. Sin embargo, al ver los datos aquí, ¿conoce usted alguna persona que haya sido perseguida por participar en política? 6.4 dice que no. Perdón, que sí, solamente un 6.4, mientras un 93% dice que no. Así es. Y lo mismo, a ver, una persona que haya sido detenida, que podríamos aplicar ahí tal vez lo de Río Grande, solamente un 4% dice que no. Que conoce, perdón, y un 95% dice que no conoce. Y estando eso exactamente. En la opinión pública, digamos, o en la agenda de medios, en la picota, pues. Incluso, pues, si repasamos un poco en la mente las noticias de principios de diciembre, del mes de noviembre, por ahí en algún lugar en el norte, no me acuerdo si fue en San José de Bocay, por ahí hubieron unos problemas, unos altercados ahí, de unas personas del PLC con C por L, no sé cómo es el asunto, o con sandinistas. Y bueno, creo que detuvieron a 6, 7 personas que los acaban de indultar ahora el 24 de diciembre, según las noticias.
Pero aún eso, o sea, no te voy a decir que toda, pero una buena parte de la población, pues, que estuvo enterada de eso, pues decía, bueno, y ahí, si ¿cómo se llama? Si respetas el orden establecido y agredís a alguien, esto y el otro, pues, te tiene que caer la ley, pues, ¿qué vas a hacer? Sí, no, pero Pero no lo ven con una connotación política. Es que yo estoy de acuerdo con esto de la racionalidad, de repente, al evaluar las cosas. Es decir, a ver, estos hechos no necesariamente son hechos que tengan una relación directa con estar a favor o en contra del gobierno, porque aquí, aquí el represor es el gobierno, porque es el que tiene el poder, digamos, la fuerza, ¿no? Entonces, el que puede reprimir es el que está en el gobierno, que tiene poder, ¿no? El que tiene el poder. Entonces, estar en contra significa ser reprimido, y esto es lo que la gente dice que no está ocurriendo en Nicaragua. Así es, así es. Que este gobierno no está reprimiendo por esas razones. Así es. Entonces, por eso es que los nicaragüenses no están viendo, no están percibiendo todo eso que se está diciendo en los Estados Unidos. Y por eso, y además, y si a eso le sumamos el hecho de que los nicaragüenses consideran de que pues hay una intencionalidad que no es la de afectar a una persona o contribuir al fortalecimiento de la democracia, obviamente no lo es, entonces pues la gente lo rechaza. Pues después de eso, que hasta donde se sabe todavía, y esperemos que no suceda, no es el gobierno de los Estados Unidos, hasta donde se sabe, ¿no? Sí, de alguna manera, por lo menos hacia finales del 2017, se venía como disipando esa duda, y se decía, es que este es un asunto de algunos legisladores, digamos, principalmente procubanos, ¿no? Procubanos de Miami, principalmente, que están impulsando esto y no necesariamente reflejan ni el estado de ánimo del Congreso, del legislativo como tal, donde todavía tiene que pasar la Cámara Alta, que algunos dicen que está bastante difícil, ni el gobierno de los Estados Unidos, por lo menos hasta el momento. Hasta el momento. Y lo que se dice es que Nicaragua es un punto de estabilidad para Estados Unidos y que esto implicaría desestabilizar el país y por lo tanto crearle más problemas a Estados Unidos. Así. Ayer o antier escuchaba yo a un formador de opinión que decía de que son, no sé si dijo 535 o 635, yo no conozco muy bien eso, pero él decía de 500 o 600 y pico son 20 y pico, o 22, 23 congresistas, o sea, no es ni el 10% los que están metidos en esto. O sea, no es que lo estaba subestimando, sino que él decía, hay todavía 500 gentes allí, pues que sería bueno que conocieran de esto. Pues, o sea, no es el Congreso de los Estados Unidos, eso es lo que él estaba diciendo. Entonces yo creo que ahí es donde se establece la gran diferencia, pues si lo vemos con lo que fue la nota Knox, pues que es lo más connotado, o lo que sucedió en 1991, 92 creo, ¿no? ¿Te acuerdas aquella ley Helms-Burton, creo que fue? Correcto, que le cortaron toda ayuda al gobierno de doña Violeta Chamorro, que fue el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ahorita pues sigue siendo, parece hasta hoy, ese grupo, ¿no? Un pequeño grupo. Entonces, hay una diferencia, pues no es el gobierno de los Estados Unidos hasta hoy, esperemos que no lo sea. Después de eso, de que se habla de democracia, esto y lo otro, pero también yo escuchaba el otro día a alguien conocedor, pues de estos conocedores de ese mundo, que él decía que a finales de año era como, había como una fiesta de Navidad, algo así, en el Congreso norteamericano, y que era como un árbol en donde cada congresista ponía como una tarjetita al Niño Dios, y decía, ok, si vos me das, le decían al Ejecutivo o a otro congresista, si vos me apoyás en esta ley, yo te apoyo en la tuya, ¿verdad? Sí. Entonces, yo incluso por ahí creo que vino lo de esta ley que castigó al presidente del Consejo Supremo, ¿no? Sí, sí. Porque presumó que para que le aprobaran el presupuesto, porque creo que fue la ley más importante. Lo de la reforma tributaria. La reforma tributaria, sí. Entonces le empezó a dar algo a alguien, pues. Entonces, o sea, no es asunto de que se ponen a analizar y ver esto es necesario, no es necesario, ayudar, no va a ayudar, no, sino te doy y me das, te doy y me das.
Entonces, pues yo creo que eso también la gente que cree que no es muy serio, pues, y sobre todo pues cuando te lo quieren transmitir como cosas democráticas y cosas de ese tipo, pues definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que eso le resta también seriedad a este tema, ¿no? Sí, En los lo Estados Unidos. que pasa es que con todo y todo, para nosotros sigue siendo una amenaza que está ahí pendiendo sobre la cabeza de todo el país. Claro. Porque, es decir, aquí no es que el presidente Ortega o miembros de su gobierno van a ser sancionados, como en el caso de esta otra ley que le aplicaron al presidente del Consejo Supremo Electoral. Aquí vamos todos en la balastra. Ahí vamos todos, Sí. Exactamente. Y eso es lo que definitivamente los nicaragüenses están rechazando. Habría que ver, pues, yo pienso que quizá en el próximo estudio yo creo que valdría la pena también analizar esa otra ley. No me acuerdo ahorita cómo se pronuncia, pero... Marinsky, bueno, una cosa una esa. complicación de esa. La verdad es que entonces, digo yo, vale la pena ver qué están pensando los nicaragüenses sobre eso. Pues, sí. el tipo de ley. Sí. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Ustedes hacen una pregunta que a mí me gusta mucho, que es acerca del estado de ánimo que causa este tipo de cosas. Regresamos en breve y hablamos sobre esto en Adelante Nicaragua. Optimice las operaciones de su flota vehicular e incremente la productividad de su empresa. Rastree y recupere su vehículo. Reciba a través de email o celular reportes o alertas de lo que ocurre en tiempo real. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, conversamos con don Raúl Obregón. A quienes hemos estado en comunidades cristianas, a veces nos preguntan sobre nuestro estado de ánimo, para poder evaluarnos nosotros mismos sobre lo que estamos haciendo. Y aquí ustedes preguntaron a la gente qué emoción le causa, cuál es se causa este tipo de acciones. Sí, exactamente. Entonces, este es un reactivo que se usa mucho, e incluso a veces se usa con unas caritas, ¿no? Que eso, ¿cómo le llaman en internet? Los emoticones, ¿no? Ajá, algo de eso. Sí. Entonces, aquí lo que obtuvimos nosotros es que la mayoría, anda por un 65%, que clara y categóricamente te dicen me molesta, me enoja, me incomoda. Luego hay por ahí de un 10% más o menos que te dice no me interesa. Y ese no me interesa yo creo que es el que está más impregnado de esa sensación
de que esto no es responsable, pues, ¿me entendés? Y ya aburren, como decía uno chavalo, pues ya aburren esto más con eso. Entonces, pues más o menos podemos decir que anda por un 75% de gente que o se siente molesto, incómodo o que de alguna manera le genera eso como un poco de desprecio tal vez. ¿Por qué eso? Porque bueno, yo creo que lo que pasa aquí es que la gente lo que quiere, lo que está diciendo la gente, hombre, déjanos trabajar, déjanos caminar, ayúdanos a caminar. Sí. ¿Me explico? Y yo creo que eso también de alguna manera puede contribuir a entender por qué la mayoría de la gente, cuando le preguntamos de que si ellos aprueban o desaprueban que el gobierno de Nicaragua reactive el reclamo por la vía legal del pago de la indemnización por los daños de los 80, la mayoría de la gente te dice perfecto. ¿Verdad? Sí. Todo el mundo maneja que son 17 mil millones, ¿verdad? Sí. La verdad es que no sé cuánto es, pero pues se habla de miles de millones. Entonces. Sí, pero incluso hay quienes dicen que esto ya no va a caminar para ningún lado. Sí, hay quienes dicen que no va a caminar, pero vamos, es una esperanza de que podría ser. Y bueno, si una Corte Internacional de Justicia, que Nicaragua se está apegando a sus fallos, ¿verdad? Y otros países también se apegan a sus fallos, tuvo ese fallo, ¿por qué no hacerlo efectivo, pues? Entonces yo creo que de alguna manera eso lo que está diciendo es, ok, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, necesitamos recursos como país, como ciudadanos para salir adelante. Entonces, por eso hay para mí esa vinculación, pues. Bueno, y 17 mil millones no son nada despreciables. Si sacamos que fueron 3 mil millones las exportaciones del... Sí, 3.500, voy a decirse. Entonces 17 mil millones, nada despreciable. Si son 6 años, casi 6 años de... No los tenemos, ¿no? Sí. Sí. Son 6 años de exportaciones de Nicaragua y son 2 años y medio de venta de marihuana en California. En California, sí. Una de dos, no conseguimos eso, empezamos a vender marihuana. Pero bueno, en fin. Ahora, todo esto tiene que ver con lo que ustedes presentaban al inicio de que los nicaragüenses en un 80% creen que el país debe de ser soberano en sus decisiones, que nadie debe meterse con Nicaragua en cuanto a sus decisiones. Si aquí queremos azul, pues va a ser azul, y aunque aquel sea verde, no tiene por qué venir a decirnos que lo adecuado es lo verde. Así es, sí. Así es. La mayoría de la gente está clara de eso, porque yo siento en el fondo que lo que priva es una sensación y una intencionalidad de respeto, respetar, respeto, tolerancia, apoyo mutuo. Entonces, y por otro lado hay un rechazo muy fuerte a las relaciones autoritarias de poder de unos hacia otros, pues. Y en este caso esto es un caso típico, evidente, de que si no haces esto, si no le dejas de hablar a Maduro de Venezuela, si no le dejas de hablar a Castro, si no rompes relaciones o te separas de Rusia, ¿verdad? Entonces te fregaste. Ese es el fondo del asunto, porque además dicen que es asunto ¿cómo se llama? De seguridad nacional. Sí. Entonces, eso tiene ese rechazo de la población. Entonces yo creo que eso es lo que está privando, pues, o sea, el país y cualquier país del mundo tiene que respetar y ser respetado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se rechaza, o sea, no se está de acuerdo, se rechaza, no se acepta que hayan interferencia o injerencias externas en los asuntos internos del país, ¿verdad? O sea, perfecto, venir con apoyos, con ayuda, comprarme mis productos, tengamos relaciones de respeto, pero no te arropes en el uniforme de que vos sos el todopoderoso y yo soy pequeño, pues. Sí, sí. Sí, justamente hubo una ley, no recuerdo si era para sancionar, era una ley para sancionar a quienes habían reconocido la independencia, no recuerdo si era de Crimea o fue Abjasia y Osetia. De Abjasia y Osetia, correcto, Abjasia y Osetia. Y habían 2 países que habían reconocido, y uno de ellos era Nicaragua, y se decía que esta ley estaba hecha justamente contra Nicaragua también. Sí, sí. Es decir, y creo que ustedes hicieron un estudio justamente acerca de eso hace rato. Hace varios años ya. Sí.
Y la gente dijo, pero si nosotros tenemos derecho a tener relaciones con quien nosotros tengamos y a reconocer a quienes nosotros creamos conveniente. Es que eso es, pues, o sea, no hagas a los otros lo que no querés que te hagan a vos. Entonces, el país tiene que ser respetuoso del derecho que tienen otros países de establecer relaciones con quien ellos consideren y de que uno no ande interviniendo en los asuntos internos de nadie, pues. Pues, pero igualmente respetarme a mí, pues. Yo creo que eso es lo que los nicaragüenses tienen claro hoy por hoy. 9 de cada 10 nicaragüenses dicen nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y es significativo porque la cantidad de nicaragüenses que hay hoy en Estados Unidos como inmigrantes, creo yo, no existía en los años 60, en los años 70, en los 50, no existían. Creo que habían, pero yo creo que no eran tantos como hoy, pues, yo creo que andamos por el millón, ¿no? Algo así, o medio millón. Sin embargo, y además de eso, la fuente de remesa que significa Estados Unidos para muchas familias nicaragüenses. Pero además, pero a pesar de eso, bueno, los nicaragüenses lo que te están diciendo es, ok, déjame avanzar, déjame trabajar, déjame que me vengan mis remesas. Me explico, si es que aquellos no te están... O sea, mi remesa o la remesa no viene porque aquel te está estirando la mano y vos se las estás regalando. Esa gente está trabajando y está trabajando duro para hacerlo, pues. Entonces, en ese sentido, yo creo que es esa posición de la mayoría de los nicaragüenses. Y estos nicaragüenses en los Estados Unidos ya votan, muchos de ellos. Muchos de ellos votan. Ya votan y no necesariamente comparten esta misma opinión de los que van a Washington a pedirla. No la comparten. No la comparte. Lo bueno de esto para mí es que la posición de los nicaragüenses es una posición constructiva. No es una posición confrontativa, no es una posición de ofender a nadie, de agredir, molestar a nadie. No. Es simplemente una posición de decir, hombre, respetémonos. Eso es todo. ¿Me explico? Respetémonos. Y además el país no te está haciendo nada. Porque esa es la verdad hoy por hoy, pues. Sí. Yo no sé qué hubiera pasado hace 20, 30 años si hubiese pasado lo que pasó en Honduras hace 2 semanas, pues. ¿Verdad? Pues digo yo, en el sentido de que posiblemente más de un dirigente del país hubiera salido criticando a Honduras, pues, pero aquí no se le ha hecho ninguna crítica a Honduras. ¿Por qué? Porque cosas internas de Honduras y eso se resuelve entre los hondureños. Sí. ¿Me explico? Entonces, yo creo que Nicaragua hoy tiene una posición muy mesurada. Yo creo que está privilegiando los intereses, los proyectos de la población, que es crecimiento, que es bienestar, y entonces en aras de eso, pues hay esa cordura, ¿no? Y eso es lo que yo veo, y yo creo que eso es lo que la gente está viendo. Aquí el mes de noviembre y diciembre fue un mes en Nicaragua y particularmente en Managua, con un enfoque en deportes, en crecimiento, ya sabes. Sí, en el marco de los Juegos Centroamericanos. En el marco de los Juegos Centroamericanos, esto y el otro, toda la población montada en eso. Entonces, y eso es lo que la población quiere. ¿Me explico? No es como alguien, como ahí de repente salen algunas voces diciendo, pues, que ese famoso dicho de hace 1000 años, pues, de pan y circo, no es eso. Que la gente está viendo el progreso, la gente está viendo los proyectos que verdaderamente están contribuyendo a que se les eleve la autoestima. Hombre, yo no sé, lo que fuimos al estadio el día de la inauguración de ese estadio de Denis Martínez, eso era súper gratificante, pues. Y no solamente el día de la inauguración, ya ir a los juegos también. Sí, cuando jugó Panamá con Nicaragua, me deja que está repleto de gente. Ahorita hay de alguna manera inconformidad porque todavía no han empezado a vender los boletos que se van a vender como pan caliente para los juegos con Cuba. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pues la gente anda, ya sabes, porque todos trabajamos, todos vivimos a veces afanados. Y también necesitamos, pues, tener entretenimiento para nosotros y para nuestros hijos, no andar... Y además entretenimiento digno. Y digno. Es decir, es que a mí me parece eso que decía usted sobre darle a la gente opciones, mejores opciones, no solamente es el parque, no solamente exactamente.
Es decir, hay otras cosas que han elevado la autoestima de las personas, que han elevado la dignidad, nos han devuelto dignidad. Yo he estado mucho tiempo con eso de que aquí se venden cosas usadas, me causa mucho malestar porque yo pienso que nosotros no somos un país ni de segunda ni de tercera, somos un país de primera. De primera, así es. Y somos ciudadanos de primera y merecemos tener de primera. Así es. Así bueno, hagamos una pausa, hablemos sobre las opiniones que hay sobre las personalidades, Correcto. algunas personalidades internacionales y los datos en los que se basa esta encuesta que realizó MIR Consultores. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitoree a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Micro-macro, iniciativas locales para desafíos globales. Qué difícil cantarle a tierra madre. En Nicaragua existen 540 unidades hidrológicas. Estas son muy importantes porque nos brindan suficiente agua dulce para consumo, suelos fértiles y abundante vegetación. Nos cambien la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. Para contribuir a la conservación de nuestras fuentes de agua, debemos reconocer la importancia de reforestar. Los árboles mejoran la calidad y cantidad de las aguas subterráneas, evitan la erosión del suelo y la contaminación de esta. Dependemos del agua para vivir y desarrollar todas nuestras actividades. Conservemos nuestros bosques y reforestemos nuestras cuencas. Cuidemos la madre tierra, nuestra casa común. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Raúl Obregón de MIR Consultores acerca de la última o más reciente entrega este jueves de un estudio de MIR Consultores sobre los nicaragüenses y sus perspectivas acerca del entorno internacional. Esto es un estudio que, bueno, se está presentando ahorita arrancando enero, pero se realizó en diciembre. Se realizó entre el 16 y el 28 de diciembre. Concluimos el 28 de diciembre en todo el país, urbano, rural, entrevistamos 1.600 personas y el margen de error que tiene esta encuesta es de 2.5, ¿verdad? Que siempre me gusta explicar que eso significa de que cualquier dato que veamos, si decimos 80, podría ser 82.5 o podría ser 78.5, ¿no? O 77.5. Y se entrevistaron personas de 16 años a más, nicaragüenses, utilizando esta tecnología en tiempo real de equipos móviles, ¿no? Para que esto sea más expedito, más rápido. Y como te digo, esto se hace en el Caribe, en el Pacífico, en el centro, en el norte del país. 1.600 personas. De mayores de 16 años. Para mayores escoger a los de 16, a la persona encuestada, ocupan el sistema del último cumpleaños. Exactamente. Nosotros, antes de salir, seleccionamos el punto donde vamos a ir, antes de salir. Pero es una selección aleatoria. ¿Qué significa eso? Nosotros hacemos 1.600 entrevistas. Entonces, tenemos una definición, una categoría que nosotros le llamamos punto muestral. Un punto muestral es en donde vamos a levantar muestras. Entonces, el punto muestral generalmente tiene 10 entrevistas. Le asignamos 10 entrevistas. Si son 1.600, son 160 puntos muestrales. Esos 160 puntos muestrales, entonces, los distribuimos atendiendo a la proporción de población que tiene una zona geográfica. Para nosotros una zona geográfica es León Chinandega, que se llama Occidente. Sí. ¿Verdad? Granada, Masaya, Carazo, Rivas, suroriente. Entonces, si Managua es Managua. Entonces, por ejemplo, Managua tiene
por cerrar el número, es un poco menos, pero 30% de la población de 16 años a más. Entonces, de las 160, a Managua le corresponden 48. ¿Okay? Sí. Entonces, se distribuyen los puntos muestrales. Luego, que ya se tienen los puntos muestrales, entonces, con un programa de computadora que se llama SPSS, entonces seleccionamos esos puntos. Nosotros le decimos al programa, seleccioname 48 puntos en Managua, en el departamento de Managua, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que usamos nosotros como base de datos para la selección? Usamos las juntas, los centros de votación, centros electorales, exactamente, que son colegios, que son lugares así. Y entonces el programa, nosotros le damos esa base de datos en donde aparecen, por ejemplo en Managua, aparecen 3.000, algo así, o 1.800, no me acuerdo ahorita, entonces dame 48. Entonces el programa lo selecciona, nos da los 48, entonces nos sale escuela tal en San Rafael del Sur, escuela tal en Tipitapa, ¿me explico? Entonces ya alrededor de ese centro establecemos nuestro punto. Alrededor de ese centro vamos a buscar 10 casas. Y entonces las casas, lo que decimos es, ok, una manzana al norte, por decirte algo, una manzana al sur y una manzana al oeste. Entonces, luego, en cada manzana vamos a hacer 2 entrevistas. Generalmente comenzamos en la esquina noroeste de la manzana. Luego, previo a salir, nosotros estimamos que en un costado de manzana 10 casas. Entonces cogemos un número del 1 al 10. A veces sale el 8, a veces sale el 6, a veces sale el 5. Entonces supongamos que salió el 4. Entonces, comenzando en esa esquina, vamos a la cuarta casa. El 4, cuarta casa. En esa casa preguntamos por la persona que cumplió años más recientemente presente en el hogar, ¿verdad? Entonces, pues ya la persona sale, yo soy, entonces ya le explicamos. Ah, bueno, y mayor de 16 años. 16 años más. Entonces ya la persona sale y ya le decimos, pues queremos aplicarle una entrevista. Si la persona nos dice, no hay problema, se lo hacemos. Si la persona nos dice, no tengo tiempo, no puedo, o si en ese momento no hay nadie que haya cumplido años, o no sé, pues, o no hay nadie, entonces vamos a la casa inmediata siguiente, siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj. Así lo seleccionamos. Y la otra entrevista la hacemos generalmente en el costado oeste, en el costado este de la manzana. Y ya. Entonces así hacemos, seleccionamos 5 manzanas y hacemos las 10 entrevistas del punto. Así es que lo levantamos. Ok. Y entonces, todo se lleva con un sistema electrónico donde no hay manera de engañar al sistema, porque además ustedes realizan preguntas cruzadas, ¿no? Realizamos preguntas cruzadas y además de eso, en las horas inmediatas siguientes, o sea, nosotros le preguntamos a la persona que si no tiene inconveniente en que lo llamen de nuestra oficina para verificar que se hizo la entrevista. Sí. Y si la persona no tiene inconveniente, entonces le pedimos un número de teléfono. Entonces, quienes no tienen inconveniente, que es la gran mayoría, nos dan un número de teléfono. Entonces, cuando la entrevista cae, nosotros, digamos, por decir algo, en Managua le tocó 400 entrevistas, entonces nosotros, nuestra meta es de 20 a 25% de validación, entonces hacemos 80 llamadas, ¿verdad? A esos números que nos dieron y le preguntamos. Ahí tenemos otras preguntas de control. Usted lo visitó un encuestador de mi IRC, sí, me dijo, okay. Mire, y usted tal cosa, le hacemos una pregunta. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la Nicaragua? Sí, estoy de acuerdo. Entonces chequeamos que había dicho sí. ¿Me explico? De esa manera. O sea, no se le hace todo el cuestionario, sino que se le hacen 3, 4 preguntas. Y ya. Eso es lo que estamos... ¿Y qué es lo que significa entonces este margen de confianza de la encuesta? ¿Qué? El nivel de confianza. El nivel de confianza, mira, una encuesta no tiene 100% de confianza. Nunca. Porque es encuesta. Lo único que en teoría tiene 100% de confianza es un censo, donde levantas a todo el mundo. Entonces aquí no. Entonces el nivel de confianza oscila entre 95 y 99. Entonces, cuando vos decís 95, quiere decir de que de esos números que vos das, la posibilidad pues de que las respuestas sean totalmente confiables es de 95%. O sea que
Si uno quiere, o sea, uno puede tomar ese 5% como un factor de corrección, pues. Pero por eso nosotros preferimos siempre ver la coherencia de la respuesta, más que irnos a la confiabilidad, pues al 95%. Ok. Para este estudio no preguntaron, ya quedamos por las simpatías políticas, y me imagino que no preguntaron tampoco por las simpatías religiosas. No, en este no, porque esto es meramente internacional, contexto internacional. Es decir, ahorita contestaba Raimundo y todo el mundo sin importar su credo, su político religioso, si creen marcianos o no creen marcianos. Mira, verdaderamente, pues, y tengo que ser sincero, este proyecto, este producto nosotros lo montamos en uno más grande, que es el sismo, ¿me entiendes? Entonces lo que estamos haciendo nosotros es dándole a su propia personalidad, y que esperamos en un futuro, ojalá cercano, ya que tenga total y absoluta independencia del sismo. Pues entonces, ¿qué te quiero decir? Pues que en el cuestionario que estamos haciendo esto, pues también va el tema de la religiosidad. Para los efectos de presentación, no va a ser en el 15 en el sismo. Porque es que lo que preguntaba por un lado ya lo vimos en cuanto a las opiniones de agrado y desagrado sobre el NICAAC, pero también están aquí opiniones de agrado y desagrado sobre algunos personajes, que están, personajes del ámbito internacional, que aparecen en los medios, que tienen alguna incidencia, digamos, en el país de una u otra forma, y el personaje con la mejor evaluación resulta ser el Papa Francisco. Así es el Papa Francisco. Él como Papa, yo creo que eso no se ha dado. No sé si con el Papa anterior hubo un poco de eso, pero no había esa química, creo yo, ese carisma con la población, en el sentido de que este Papa transmite un mensaje y que lo pasan todos los días. Incluso en este canal yo lo he visto. Estamos todavía esperando el de enero, que no ha salido. Yo creo que en la mayoría de los programas, en la mayoría de los canales de televisión pasan el programa. Pasan el mensaje, se llama el mensaje del Papa Francisco. La intención de oración del Papa para el mes. Correcto. Y lo interesante de eso es que el mensaje que el Papa transmite es un mensaje de amor, como decimos ahí, de reconciliación, de esperanza. Incluso el mensaje último que hemos estado viendo te está diciendo que hay que acercarse a otras religiones en Asia, en donde el catolicismo es menor. Y no lo está diciendo, eso es lo que yo interpreto, no lo está diciendo para que los hagas católicos, sino que lo que está diciendo es somos hijos de Dios, todos. Y entonces tenemos que hacer, o sea, no hay por qué. Yo creo que los católicos no tienen por qué pelearse con los budistas, maoístas, con ninguno. Yo creo que él en el fondo lo que está tratando es de desmontar esa cultura que ha habido entre las religiones, que los ha llevado a la confrontación entre las religiones, ¿verdad? Yo soy el verdadero, vos no sos verdadero. Yo soy el bueno, vos no sos bueno, ¿verdad? Y que está demostrado que el 80 y pico % de las guerras que han existido en el mundo han tenido una base, un sustento o una causa religiosa. Entonces yo creo, en el fondo, yo creo que él está claro. Entonces, lo que está transmitiendo es un mensaje de tolerancia, de reconciliación. Entonces esos son mensajes que nos transmite a nosotros. Entonces, independiente de que una persona sea católica o no, entonces, es un mensaje que le llega, que le sirve. Eso no quiere decir que la persona se va a hacer católica, ni mucho menos. Puede ser que haya alguien que sí, pero yo creo que la mayoría no necesariamente. Pero sí es el tipo de mensaje que todo ser humano necesita en el día a día, el que él transmite. Entonces, por eso vemos que casi todos los nicaragüenses lo conocen, saben quién es, opinan de él. Y la mayoría, 76%, le es sumamente agradable su figura, su imagen, su mensaje. Entonces, y hay un 6% que dice que no le agrada. No le agrada. Pero tenés un balance de 70 puntos a favor de él.
Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué significa eso? Significa de que no solo porque somos nicaragüenses, yo creo que todo ser humano, ¿verdad? Que vivimos a veces nos metemos en una vorágine de quehaceres o yo qué sé, pues, de problemas, etcétera, etcétera, que ese tipo de mensaje con esa entonación de voz que tiene este Papa, te llega, o sea, dan ganas de sentarte enfrente y cerrar los ojitos y escucharlo, pues. Pero es que de repente también me parece a mí que como nos habla en español, y entendemos mejor el Correcto, asunto, pues, porque no tenemos un traductor de por medio. No tenemos un traductor, además que los fenotipos de él pues son más parecidos a los tuyos, a los míos. ¿Me explico? Entonces hay más química. No sé cómo será la reacción en Europa, pues, o en otros lugares. Pero aquí en Nicaragua está pasando eso. Sí. Pero en el fondo lo que yo digo es, entonces, esto a mí me dice de que el nicaragüense lo que necesita es eso. No necesita coscorrones, no necesita, ¿me entendés?, atropellamiento, no necesita puntapiés. Lo que necesita es eso, es amor, es mensaje. Es lo que decíamos, trabajar el tema de la autoestima de las personas es muy importante, ¿no? Exactamente. Otro personaje internacional o del ámbito internacional que tiene que ver con Nicaragua, que está en términos positivos, es el secretario general de la OEA, don Luis Almagro, que tiene un balance del 13.6. Lo que pasa es que tiene una desaprobación alta también, o un desagrado alto, versus a un agrado bastante bajo, pues. Es decir, pensando o comparándolo con el Papa Francisco. Sí, claro, lo que me parece a mí que hay, por una parte, es un personaje que su figura es una figura política, internacional, ha sido controversial. Aquí mismo, pues, lo han declarado non grato, a él fue, ¿no? Al otro señor, sí. ¿Verdad? Pero bueno, pues, pero lo han atacado, le han dicho cosas, groserías. Lo que sea, pero el punto es que la exposición que él tiene en medios de comunicación en Nicaragua, nada que ver con la exposición del Papa, absolutamente nada, o con la exposición del señor Trump, pues, nada que ver, pero sí tiene exposición, ¿no? Entonces, por eso nosotros pensamos de que el reconocimiento de él es más o menos acorde con esa exposición que él tiene, pero lo interesante es que el balance es positivo. Hay más opinión de agrado que de desagrado y creemos que tiene que ver con el tema pues que lo que se maneja es que el trabajo que él está haciendo con Nicaragua, no con Honduras, no con Venezuela, con Nicaragua, es un trabajo que puede contribuir, o sea que él está liderando un trabajo como secretario de la OEA que puede contribuir a fortalecer el sistema democrático nicaragüense, mejorando lo que hay que mejorar, o sea, lo que se ha dicho pues en la carta de intenciones y eso. Entonces yo creo que eso, ok, está bien, perfecto. No, pero con todo y todo, a mí me parece que sí tiene que ver un poco lo que él dice o hace con otros países, porque de una u otra forma tenemos una relación con estos otros países. Es probable, sí. Pero me parece que de alguna manera, en este caso, la mayoría de la población que opina de él, pues, de alguna manera lo que está viendo es que la OEA acaba de, o sea, en esos días creo que estaba dando el informe, no, ese informe no lo agarramos ya. Ese informe quedó con el 26 de diciembre, creo que fue. El informe final de la... El informe final, sí. Pero ya más o menos se conocía lo del informe. Pero bueno, en el fondo, pues lo que la OEA estaba haciendo en Nicaragua en esta etapa, pues no es estar exigiendo cosas o presionando por X y Z. Aparte que el acuerdo de trabajar con la OEA para el tema. Exactamente. Ahora, en negativo están justamente las posiciones duras a nivel internacional. Así es. El presidente Donald Trump es el que tiene el balance más negativo y la congresista Ileana Ros-Lehtinen tampoco anda en positivo para el caso de Nicaragua. Así es. Estos dos personajes tienen una buena exposición en Nicaragua. Trump, yo creo que evidentemente es el que tiene más, es de los más conocidos de los personajes internacionales. Tiene tanto o un poco más de reconocimiento que el Papa. Y la otra señora, pues, es muy poca visualizada. O sea, su nivel de visualización es poco por parte de la población. Pero de alguna manera, creo yo que tiene que ver eso con el tema de que, ya sabes, o sea... Sí, Trump es Trump, pues el presidente Trump es el presidente Trump, pero... Y no sé si hay alguien que entonces, le como que no te asigno mucha importancia, pero ahí estás, pues, pero aún así,
Entonces el presidente Trump sale con un alto reconocimiento, lo conozco, sé quién es, opino de él, con un agrado bajísimo, con un desagrado altísimo, con un balance negativo muy alto. Sí. La otra señora sale con un reconocimiento muy bajo, que más que todo yo creo que es invisibilización, porque tienen, o sea, que hay medios que todos los días están sacando y esto y lo otro, pero con un desagrado mucho mayor que el agrado. Entonces sale de alguna manera negativa, pero si uno toma la opinión que hay del Papa Francisco y la opinión, en este caso, del presidente Trump, yo leo eso, la numerología, como decía un amigo, lo que me está diciendo es que efectivamente aquí no es porque este personaje es millonario, o es bonito, o es feo, no, simplemente porque me está transmitiendo mensajes que me hace sentir bien. Lo que me está transmitiendo es incertidumbre, es inestabilidad, o sea, sobre todo con los análisis que hacen aquí algunos personajes, pues alguien decide un día de estos de que si viene la NICAAC, se acabó la economía de Nicaragua, pues, o sea, argumentos, o sea, unas conclusiones ultrafatalistas que vos decís, chocho, ¿qué va a pasar aquí, pues? Entonces, de alguna manera, estás en pleno diciembre, Navidad, todo alegre, todo bonito, ¿verdad? El Papa te está mandando un mensaje de Navidad agradable, reconfortante, gratificante, esperanzador, y aquellos te están... Pero no es el presidente Trump, ¿verdad? Pero hasta donde yo entiendo y he leído. Pero bueno, como hablan de Washington, lo generalizan, pues, ¿no? Sí, pero es que además a mí me parece que el presidente Trump también tiene su asunto, aunque no es directamente relacionado con Nicaragua, pero por ejemplo opiniones como la que emitió ahorita con la ola fría que está azotando Estados Unidos, que dice necesitamos calentamiento global para Estados Unidos. Es decir, cosas tan poco serias, tampoco es... Sí, definitivamente. No caen bien. Definitivamente, incluso lo de los TPS, pues a pesar de que la gente está clara de que no es eso que va a causar un gran problema, pero bueno, solo a Nicaragua, pues. ¿Me explico? Es una manera, como decía, de castigo, pero no mucho, pues, pareciera. Entonces, pues yo creo que ahí es donde está la diferencia. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Gracias. Compartiendo. Nos vemos el día 15. Perfecto. Para conocer los resultados del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública en su primera edición 2018, que es el cierre de 2017. Es el cierre de 2017. Sí. Bueno, muchas gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.